Hola, la semana pasada veíamos que Jesús se había encaminado hacia la zona de Tiro y Sidón, una tierra pagana. Y en esa tierra pagana salió una mujer al encuentro. Esta mujer le suplicaba que curara a su hija que estaba enferma. Aquí esta mujer da una gran lección de fe a los discípulos. Y Jesucristo aprovecha la ocasión para hacerles entender que el Mesías no era única y exclusivamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Estando Jesús en Tiro y Sidón, aprovecha para pasar a Cesarea de Filipo, una ciudad realmente nueva que en tiempo de Jesús estaba en construcción. Lleva el nombre de Cesarea de Filipo porque era un regalo que el mismo padre Herodes el Grande le había hecho a su hijo Herodes Filipo. Nosotros sabemos de Herodes Filipo porque era hermano de Herodes Antipas. Herodes Antipas vivía en otra ciudad al sur que se llamaba Cesarea Marítima. Por eso hay dos Cesareas, Cesarea de Filipo al norte y Cesarea Marítima al sur. La Cesarea Marítima está regida, gobernada por Herodes Antipas. Y en la parte de Cesarea de Filipo, arriba, está gobernada, llamémoslo así, por Herodes Filipo. Eran dos hermanos, hijos del gran Herodes el Grande. Herodes Antipas fue el que le quitó la esposa a Herodes Filipo. Acuérdense de esa escena tan trágica que Juan Bautista interviene diciéndole que no es correcto que Herodes Antipas le haya quitado la esposa a Herodes Filipo. Y por eso, pues naturalmente tuvo un triste final la vida de Juan el Bautista, que fue decapitado. Y es allí cuando Jesucristo anda con los discípulos, cuando le pregunta a ellos, ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Vamos a escuchar el Evangelio. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Existe en las sociedades lo que nosotros llamamos las encuestas. Esto lo hacen mucho los políticos, sobre todo en tiempos de campaña, y también los negocios, el comercio. Pero Cristo quiere hacer un sondeo, una encuesta, pero no ni con fines políticos ni con fines comerciales, simplemente con fines educativos. Y así es como se nos introduce el Evangelio de hoy. Escuchemos. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. La respuesta es muy decepcionante para Jesús. Él no esperaba eso. Se da cuenta entonces que hay una gran confusión, que hay un gran desconcierto, a pesar de que ha estado conviviendo con sus discípulos. El desconcierto no solamente es en la gente, sino también en el grupo de los discípulos. ¿Qué dicen ellos? En primer lugar unos dicen que Juan el Bautista. Pero ¿quién era Juan Bautista? Ya se los dije, aquel que Herodes Antipas mandó a decapitar, porque San Juan le había dicho que estaba muy mal hecho que le haya quitado la esposa a su hermano Herodes Filipo. Y ellos creían, tenían la concepción de que aquellos quienes morían martirizados resucitarían. Por eso hacen alusión a que uno dicen que sea Juan Bautista. Otros dicen que Elías. ¿Quién era Elías? Elías era aquella persona, según la tradición, que no había muerto, sino que había sido arrebatado al cielo. Y según la tradición, Elías vendría cerca de los días cercanos a la venida del Mesías. Otros dicen que Jeremías. ¿Y quién era Jeremías? Jeremías fue una persona, un gran profeta que estuvo a punto de ser lapidado. O uno de los profetas, aquellos que había anunciado ciertamente Moisés. Estamos que ellos nombran personajes del Antiguo Testamento. Todavía están enfrascados en el pasado. No ven la novedad, no ven lo nuevo que Jesús ha venido a traernos. Ahora bien, al Jesús escuchar la respuesta de lo que la gente dice de él, se decepciona porque realmente la gente no ha percibido el mensaje. Entonces les pregunta directamente a los discípulos y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Simón Pedro, aquí tenemos dos nombres. El nombre Simón es el nombre propio y el nombre Pedro es el sobrenombre que Cristo le había colocado. El nombre de Pedro significa piedra, significa testarudo, significa dureza, es decir, Pedro era un poquito terco en ese sentido. Ahora bien, cuando se dice Simón Pedro, cuando se unen los dos nombres, quiere decir que realmente va a tener una actitud negativa frente al mensaje de Jesús. Sin embargo, aquí dice, Simón Pedro fue el que habló en nombre de todos los discípulos y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Finalmente, uno de los discípulos, Pedro, por lo menos ha entendido que Jesús no es el Hijo de David, Hijo del Dios vivo. Porque decir lo que todo el mundo decía, Hijo de David, era asociarlo con el reinado de David. Y ellos esperaban precisamente un Mesías que fuese como David, que se impusiera a la fuerza, que llegara al poder eliminando, matando a mucha gente. Y resulta que Jesús no viene a eliminar gente, todo lo contrario, viene a dar la vida por la gente. Finalmente Pedro ha comprendido esta realidad y es cuando Jesús lo alaba. Dice, replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En primer lugar lo llama bienaventurado. Recordemos que en las bienaventuranzas dice bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pedro está viendo a Dios. Bienaventurado, le dice, pero al mismo tiempo le dice hijo de Jonás, y Pedro no es hijo de Jonás. ¿Quién era Jonás? Si recordamos, Jonás, aquel que fue tragado por la ballena porque desobedeció a Dios. Dios le encomendó ir a evangelizar a Nínive, y él en lugar de coger para Nínive, cogió para otro lado, el lado opuesto. Entonces, al decirle hijo de Jonás, le está diciendo que es una persona que hace lo contrario de aquello que Dios le encomienda. Sin embargo, al final Jonás pues se convirtió. Es lo mismo que Cristo le quiere decir a Pedro, es decir, vas a contradecir siempre, aunque al final te convertirás. El Evangelio continúa con las palabras que Jesús le dirige a Pedro. Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Como le dije, la palabra Pedro significa piedra, significa roca, significa ladrillo, es decir, todos los elementos necesarios para una construcción. Y ya que acertaste, ya que dices que yo soy el Hijo del Dios vivo, sobre ti voy a construir mi iglesia. Y lo más importante es que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Es decir, no van a tener poder jamás sobre una comunidad construida, fundada en el amor del Dios vivo. La vida será siempre más fuerte que la muerte. Jesús continúa diciéndole a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Estas llaves no son como solemos imaginárnoslo, una persona con unas llaves que va para abrir y para cerrar. No. Cuando se decía que se le entregaban las llaves de la ciudad a una persona, era que la persona tenía la obligación de procurar por el bien de la gente que estaba allí en esa ciudad. Tener las llaves significa tienes que procurar que la gente que esté adentro esté bien, que no le falte nada, que esté bien de salud, que tengan bienestar. Luego Jesús usa una expresión muy propia de los rabinos. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Esto se refería concretamente a la ley. ¿Por qué? Porque eran los escribas precisamente los que estaban llamados a interpretar la ley. Y ellos eran los que tenían, digamos, ese poder de interpretarla y decir a la gente lo que era verdadero y lo que era falso. Ahora bien, pareciera que algo no anda bien, algo anda mal, por la última frase que dice Jesús. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Si Pedro ha respondido bien, entonces ¿por qué Jesús le dice no le digan nada a nadie? ¿Por qué? Porque ha respondido una parte positiva y una parte negativa. Está en lo cierto cuando dice, tú eres el Hijo del Dios vivo. Perfecto, pero está equivocado cuando dice, tú eres el Cristo. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a un Cristo, según su mentalidad, que vendría a imponerse por la fuerza. Y Cristo no es ese. Cristo no viene a imponerse por la fuerza. Cristo viene a servir y a servir con amor. Pues bien, queridos hermanos, que tengamos todos una excelente semana. Que Dios y la Virgen les bendiga y les acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.